A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Habíamos quedado acabar con las fracturas de codo y no alcanzamos la semana pasada a hablar de las fracturas del antebrazo. Las fracturas del antebrazo son las que involucran las fracturas, traumatismos en el antebrazo, en el cúbito y en el radio, en la diáfisis del cúbito y del radio. Estas son las fracturas. Estas pueden ser, bien sea una sola fractura de un solo hueso, fractura de un solo hueso, o puede ser la fractura de cualquiera de los dos, del cúbito o del radio, o las fracturas del cúbito y del radio, que involucran los dos huesos. A más de esto, tenemos que tener en cuenta siempre que en estas fracturas del cúbito y del radio pueden involucrar también la luxación de la cúpula radial, que tenemos que diagnosticar siempre, y también las fracturas del cúbito o del radio o de los dos huesos con una luxación de la articulación radiocubital distal. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que pueden haber lesiones a nivel tanto de la articulación del codo o a nivel de la articulación de la muñeca. A nivel de la muñeca, la diastasis, una separación de la articulación radiocubital, y a nivel proximal también. También puede producirse una lesión grave que se produce rara vez, pero también una lesión del cúbito, con una fractura del cúbito, con una ruptura de la membrana interósea, que tenemos que ver hasta dónde va, y tenemos que muchas ocasiones reparar esta membrana interósea con el objeto de mantener la articulación. Vamos a ver cómo estas fracturas también pueden ser tratadas en forma incruenta cuando no hay un desplazamiento. Podemos realizar un tratamiento con un yeso braquipalmar, ¿no? Y vamos a ver cómo la posición de la muñeca va a diferir un poquito de acuerdo al sitio de la fractura del antebrazo, del cúbito o del radio o de uno de los dos huesos. Vemos cómo en el tercio proximal, en las fracturas del tercio proximal del cúbito, la muñeca vamos a inmovilizarla con una supinación, mientras que a medida que va en el tercio medio, vamos a inmovilizar con una rotación neutra. Y en el tercio distal vamos a inmovilizar la muñeca en una pronación, incluso forzando. Si hay una diastasis de la radiocubital distal, vamos a tener que forzar una supinación, ahí, no en pronación, como estábamos indicando que en el tercio distal vamos a inmovilizarle con una supinación forzada para reducir la articulación radiocubital distal. Asimismo, como cualquier otra de las otras fracturas que hemos estado tratando, también las que no se logran reducir, vamos a inmovilizarle con una placa con tornillos o con clavos, abriendo
Vamos a realizar la cirugía y vamos a colocar una placa de compresión, el esquema. Vamos a realizar la reducción y la inmovilización y la sujeción de esta fractura con una placa y tornillos. El esquema, por favor. Vemos cómo podemos realizar ahí una fractura del radio que se ha inmovilizado con una placa de compresión. El método de consolidación va a ser primario. Aquí no vamos a ver prácticamente, vamos a realizar una compresión entre los dos fragmentos y el callo va a ser escaso, no va a producirse un callo ahí. O sea, la consolidación va a ser primaria. La que sigue, por favor. Vemos una fractura del radio y del cúbito a nivel del tercio medio y vamos a ver, la siguiente, del cúbito, tercio medio, la siguiente, la colocación de una placa, la siguiente, por favor, la siguiente, una del radio y del cúbito, transversas, en el tercio medio, la siguiente, y vemos a ver también la consolidación con una placa de compresión, en la cual vamos a realizar una compresión entre los dos fragmentos de la fractura y se va a realizar una consolidación primaria, sin el callo exuberante que se produce al momento de producir una consolidación con un yeso, con un encayolado. La siguiente, por favor. Vemos una fractura distal del cúbito en la cual la articulación de la radio cubital se ha desplazado hacia adelante. Decimos, siempre tenemos que diagnosticar esta fractura con el objeto de realizar la reducción del radio. Vamos a realizar una osteosíntesis, la siguiente, con una placa de compresión, y tenemos al mismo tiempo que realizar una reducción inmovilizando con el yeso, una reducción de la cúpula del radio, con el objeto de evitar que se vaya a producir una disminución del movimiento, tanto de la muñeca o, en este caso, sería del codo. La siguiente, por favor. Vemos un desplazamiento de la cabeza del radio, de la cúpula del radio, hacia adelante, un tipo 1, en la cual se ha producido una fractura en el cúbito, en el tercio medio, y la lujación del LED. La siguiente, la reducción que tenemos que comprobar radiográficamente después de la cirugía, de la inmovilización, de la fijación de la placa del cúbito, vamos a realizar una placa para ver la reducción de la cúpula radial. La siguiente, por favor. Igual, en el tercio distal del radio, en la cual se puede realizar, se puede producir también una lujación de la radio cubital, una separación. Y vamos a ver que en estos casos tenemos que realizar la inmovilización, la siguiente, con una placa, la siguiente, con una placa, y vamos a realizar también el control de la lujación de la radio cubital, la siguiente, para inmovilizar. Y lo que decíamos, que en muchas ocasiones también se puede producir una fractura del cúbito, del radio, y en la cual se puede producir del cúbito, y se puede producir una fractura, una lujación de la cúpula radial y una ruptura de la membrana interósea a todo lo largo de la membrana interósea, lo cual tenemos que revisar y reducir, muchas veces incluso quirúrgicamente, realizando una sutura de esta membrana interósea. La siguiente, por favor. El mecanismo de lesión de todas estas fracturas también es un traumatismo directo con una caída sobre la muñeca en extensión y un traumatismo directo.
sobre el antebrazo que nos va a producir esta lesión de esto. Vemos una fractura del radio y del cúbito a nivel del tercio medio, la siguiente, en la cual se ha realizado una osteosíntesis. En el radio se ha colocado un tornillo interfragmentario de compresión y además de eso una plaquita de neutralización. Y en la otra, en el cúbito, se ha realizado una osteosíntesis con una placa de compresión. La siguiente, por favor. Igual, una vista lateral de esta misma placa. La siguiente, y vemos acá un desplazamiento, una lujación hacia posterior de la cúpula radial con la fractura del cúbito. La siguiente, en la cual una fractura, lujación también de la cúpula radial con mínimo desplazamiento de la fractura. La siguiente, en la cual se ha colocado una placa en el radio y se ha reducido la cúpula radial a nivel del codo con el objeto de evitar la supresión del movimiento del codo. Así tenemos las fracturas del antebrazo. Igual, hacia más distal, de estas fracturas del antebrazo, vamos a ver las fracturas de la muñeca. Fracturas de la muñeca tal vez son las más frecuentes que se produce en personas de edad, a toda edad mismo, pero se va a producir una fractura, la fractura conocida con el nombre de fractura de Colles, que no es otra cosa más que la fractura de la metáfisis del radio. La metáfisis del radio, la parte distal del radio, del cúbito, perdón, ¿no? Vamos a ver que se produce una fractura a unos 3 o 4 centímetros de la parte articular. Esta fractura se va a desplazar por lo general hacia la parte anterior del extremo distal, se va a producir un desplazamiento hacia posterior, produciendo una deformidad conocida en una deformidad en dorso de tenedor. Vamos a ver una curvatura en dorso de tenedor, que es lo que clínicamente nos va a dar el diagnóstico. Y vamos a comprobarlo con una radiografía. Esta fractura nos va a dar un acostamiento del lado radial cuando se produce la fractura del radio y se desplaza el fragmento distal hacia posterior, nos va a dar una curvatura. Que eso también tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta en el tratamiento. En esta fractura tenemos que tener en cuenta la longitud del radio. La longitud del radio, que por lo general, normalmente, el radio baja, es más grande que el cúbito. Vamos a ver que cuando hay una fractura de Colles, vamos a tener un acostamiento del radio y una desviación hacia el lado radial, por el acostamiento del radio. Entonces, el tratamiento vamos a hacerlo empujando el fragmento hacia distal y vamos a mantenerlo con la musculatura, para lo cual vamos a realizar una flexión de la muñeca y vamos a colocarle en una pronación forzada con el objeto de mantener este fragmento en su sitio. Vamos a darle una desviación hacia el lado cubital con el objeto de mantener esta fractura en su sitio. Entonces tenemos que tener en cuenta esta longitud del radio y tenemos que tener en cuenta cuando se produce concomitantemente una fractura del cúbito, tenemos también que tener en cuenta el diagnóstico, realizar el diagnóstico si existe o no una diastasis, una separación de la radio cubital distal. Para lo cual tendríamos que tener, ya decíamos, ya no podríamos mantenerle en una pronación forzada, sino que tendríamos que desviarle, hacerle una supinación forzada con el objeto de reducir la radio cubital. También
esta fractura, igual que las otras, vamos a reducirlas incruentamente en la mayoría de los casos, y vamos a colocar un yeso braquipalmar inmovilizando el dedo pulgar, o sea, desde la palma de la mano y el pulgar, y vamos a inmovilizar el codo hasta por encima del codo, con un codo en 90 grados, con el objeto de mantener la musculatura relajada, y vamos ahí. Y vamos a realizarle la reducción en pronación y con una desviación en flexión y con una desviación hacia el lado cubital. A más de esto, tratamiento, cuando no se ve, muchas veces vemos una fractura multifragmentaria de la parte articular, o cuando hay una fractura expuesta, cuando ha habido una herida grave y hay una infección en la muñeca, nos vemos obligados en pocos casos, pero se realiza también una inmovilización, una reducción de la fractura con un tutor externo, colocando clavos en el metatarsiano y colocando clavos en la parte proximal del cúbito. Vamos a realizar igual la inmovilización con la pronación y con la desviación cubital y la flexión de la muñeca, con el objeto de mantener esta fractura con la acción de los músculos a este nivel. En muchas ocasiones, cuando vemos que no es una fractura abierta, es una fractura cerrada, nos vemos obligados también a realizar una reducción cruenta, una colocación de una placa a nivel del radio, en la cual es una placa especial, pequeñita, ¿no?, en L o en T, y vamos a colocar por la vía anterior, por vía anterior del radio, vamos a colocar esta placa. También, muchas de las ocasiones, puede darnos el síndrome compartimental, el síndrome de túnel carpiano. El síndrome de túnel carpiano, que no es otra cosa más que la compresión del nervio cubital, del nervio mediano a nivel de la muñeca, que vemos como es la fractura. En este nivel, muchas ocasiones, cuando hay un callo exuberante, cuando hay un callo grande, va a ocupar parte de este túnel carpiano, va a ocupar este callo. Entonces nos va a producir una compresión del nervio, o también la desviación de los fragmentos. Cuando no hay una buena reducción de estos fragmentos, nos vemos que puede llegar a producirse una compresión a nivel del nervio mediano, y nos vemos obligados a operar para realizar una liberación de este nervio mediano, una liberación realizando una sección del ligamento a nivel del túnel carpiano. Son fracturas que consolidan igual que las otras fracturas entre 6 y 8 semanas. 6 y 8 semanas que vamos a tener inmovilizado o en rehabilitación, y que van a necesitar igual de una rehabilitación entre 8 y 12 semanas para llegar a conseguir los movimientos del antebrazo. Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en el antebrazo, las placas deben mantener las curvaturas de los huesos, la curvatura anatómica del hueso, con el objeto de evitar que se vaya a suprimir la pronosupinación, sobre todo. Este movimiento de pronosupinación tenemos que mantenerlo por la angulación que tiene estos huesos. Entonces tenemos que darle la curvatura a la placa, darle la curvatura de la anatomía del hueso, con el objeto de no rectificar, no dejarle una rectificación, una recta en el hueso del cúbito o del radio, sino que tenemos que darle la curvatura normal anatómica de estos huesos para no perder la pronosupinación de estos huesos. La próxima vez vamos a ver las fracturas de la mano, la próxima semana, y
Nos vemos. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.